solo por CDNN Canal 23. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos a el programa de esta mañana de día jueves. Hoy es 26 de abril del año 2018. Más adelante en el programa nos va a acompañar la dirigente socialcristiana Azucena Ferrey, con quien abordaremos diferentes temas acerca de los últimos acontecimientos que han estado ocurriendo en el país en los últimos días, que han sacudido Nicaragua las últimas 2 semanas y que debería de esto concluir con un diálogo nacional que ya ha sido aceptado por todas las partes. Vamos a hablar con ella cuál es su lectura de los acontecimientos de los últimos días y qué es lo que se debería de hacer en la agenda nacional, visto que los obispos ya aceptaron el diálogo. Más adelante conversaremos con ella. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Precisamente Nicaragua está tranquila esperando el diálogo. Ayer todo estaba volviendo poco a poco a la normalidad, aunque los jóvenes que protestan desde la semana pasada volvieron otra vez a las calles, se manifestaron importante pacíficamente. Retornando la calma, dijo el gobierno ayer al hacer un recuento de cómo poco a poco los colegios públicos han vuelto a la normalidad, y el economista Néstor Avendaño ha urgido a reducir el riesgo político en el país porque esto va a afectar duramente el desempeño económico de Nicaragua. No lo vamos a sentir en este momento, lo vamos a sentir en los próximos meses. En las noticias internacionales, el presidente francés Emmanuel Macron arremetió ante el Congreso de los Estados Unidos contra el aislacionismo, el nacionalismo y la guerra comercial de Estados Unidos. El presidente francés, quien se encuentra de visita en Estados Unidos, dice de que se debería de mantener el multilateralismo y que le recomienda a Estados Unidos no entrar en una guerra comercial con sus aliados sobre todo. No somos terroristas, somos gente de paz que busca una mejor vida, dice la caravana de migrantes que ha llegado a la frontera entre Estados Unidos y México. Decenas de familias embarazadas, madres solteras, están clamando por una mejor relación. Ellos llegaron y se encontraron en la frontera con que un sector de la frontera está protegido por la Guardia Nacional de los Estados Unidos a petición del presidente Donald Trump, pero de ahí no van a pasar. Esta es una caravana centroamericana, se cree que en los próximos días volverán a sus países de origen. En tanto, los líderes de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, se van a reunir mañana en la frontera para una cumbre. Este va a ser un hecho histórico e inédito. El presidente surcoreano Moon Jae-in recibirá el viernes al líder norcoreano Kim Jong-un en la frontera entre ambos países cuando Kim cruce una línea de demarcación militar para ingresar a la nación vecina en la primera cumbre entre ambas partes en más de una década, porque antes se intentó conversar, fracasaron los diálogos y vino la carrera armamentista. Las dos Coreas están dando un paso fundamental para la paz y dando el ejemplo al mundo de que se puede dialogar. En tanto, en México se mantiene como el país más peligroso para ejercer el periodismo, dice un informe de Reporteros Sin Fronteras, al asegurar que 12 periodistas han sido asesinados el año pasado. Eso coloca a México como la nación más peligrosa para la profesión y permanece entre las 50 con menos libertad de prensa en el planeta, porque ahí el narcotráfico y la criminalidad están afectando la imagen y la seguridad de México. En El Salvador, para contener la violencia, el gobierno ha instalado 208 cámaras a su sistema de videovigilancia callejera para ver por dónde se mueven las pandillas, por dónde puede haber asalto y desplegar a las fuerzas de seguridad
El Salvador está desesperado por reducir los altos niveles de criminalidad y violencia que lo tienen afectado desde hace varios años. Comenzó la nueva campaña electoral en Venezuela. 5 candidatos se van a enfrentar en una campaña que se extenderá hasta el 17 de mayo, en la que se presenta el presidente Nicolás Maduro. Las encuestas que se realizan en ese país dicen que Maduro no es el favorito en este momento, sino Henry Falcón de la oposición, de un sector de la oposición, porque la oposición en la Mesa de Unidad Democrática no reconoce este proceso electoral y no llevan candidatos. Veremos qué va a pasar en las próximas semanas en Venezuela. Y finalmente, la mayoría de los rusos, más del 60%, dice que apoyaría al presidente sirio Bashar al-Assad frente a una guerra con los Estados Unidos. El 66% de los rusos considera que su país debería de apoyar militarmente a Siria en caso de que Estados Unidos inicie una guerra, según la evidencia de una encuesta del centro B-Sion. La mayoría de los que se pronuncian por el respaldo a Siria son varones, el 76% que cree que ellos, los rusos, deben respaldar militarmente a Siria. Así está el mundo esta mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Azucena Ferrey, dirigente del Partido Social Cristiano. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Buen día, señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. 0 marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Y que me le vaya bien, tenga buen día. FANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados
Estamos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus preguntas y comentarios. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live y pueden seguirnos por www.cdnn23.com. Licenciada Azucena Ferrey, dirigente del Partido Social Cristiano Nicaragüense, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cuál es su lectura de todo lo que ha acontecido en Nicaragua en las últimas 2 semanas? Antes de responder tu pregunta, quiero, en nombre de los socialcristianos o demócratas cristianos o los pescaditos, como se nos conoce, hacerle llegar nuestro profundo sentimiento de pesar a todas y cada una de las familias de los jóvenes que perecieron bajo una represión policial injustificable, una represión que nunca se debió haber dado, que no hay forma de tildarla más de su verdadero nombre, represión que nunca habíamos esperado se repitiera en el país. Mis condolencias, mi solidaridad y la disponibilidad de nosotros de colaborar en lo que sea posible, tratando de mitigar el dolor que cada familia, no solamente de los que murieron en estos días, sino de los que están angustiados por no encontrarlos aún. Quiero también referirme, Adolfo, antes y decirte que al leer los diarios esta mañana me encontré con 2 notas que animan en este camino que uno lo ve con una oscuridad total. Siempre uno tiene que buscar el mínimo de luz para poder ir enderezando las velas del barco. Una de ellas es el reconocimiento del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que dice y asegura que las condiciones básicas para iniciar el diálogo están dadas. Y el otro comentario que también me anima es el del cardenal Brenes. Aunque no estén todas las condiciones que deben de satisfacernos para iniciar el diálogo, esto debe de iniciarse. Entonces yo creo que no queda más que llamar al presidente de la República y decirle: estamos listos, díganos en qué momento nos sentamos, dónde nos sentamos y con quiénes nos vamos a sentar, y nos gustaría que usted presidiera este diálogo para que pueda ser un diálogo vinculante en sus resoluciones, porque tiene que haber efectividad para pero que hasta el momento ni el gobierno ni el COSEP, que son actores importantes de ese futuro diálogo, han dado a conocer sus comisiones. Exacto, por eso estoy diciendo, ¿verdad? Si la Iglesia ya fue invitada, la Iglesia ha respondido. Creo que esta iniciativa es importantísima para la tranquilidad de los nicaragüenses en general. Creo que el COSEP debe de asumir su responsabilidad, porque todo, de lo que he podido entender, esto se deriva de una tercia de la tripartita. Yo me levanto porque no llego a ningún acuerdo y entonces yo, la otra contraparte, te demuestro mi fuerza y saco el decreto que nunca se calculó la reacción que la población iba a demostrar ante esa medida que no fue la más adecuada del momento. Entonces yo creo que aquí las deposiciones de posturas personales y colectivas deben de bajar el tono y asumir la responsabilidad que a cada quien le corresponde. Por eso yo insisto en que si ya la Iglesia dice que aunque no está el 100% de las condiciones que todos demandamos, si vos me preguntás a mí, ¿querés ver enjuiciado a los policías que cometieron esta barbaridad? Yo te digo, claro. Y además que no va a ser un juicio como los tribunales populares antisomocistas, no. Ahora hay una cantidad de fotografías, de videos que son evidencias, que no son montajes, sino que es evidencia de cómo la violencia nos desbordó en estos días. También hay policías muertos. Claro. Y policías heridos. Y policías heridos. Por eso es que el diálogo debe de iniciarse, porque vos no podés esperar que volvamos a repetir un episodio de una guerra civil
de la que todavía no hemos cerrado las cicatrices. Es una guerra que todavía la tenemos en la espalda y que nos ha llenado de mucho resentimiento y no nos ha dado la estabilidad en todo el ámbito que Nicaragua necesita para poder encontrar la paz firme y duradera, que es algo mencionado, inconcluso en el cumplimiento de los acuerdos de Esquipula. Nosotros tenemos que ir hacia eso. Por eso los demócratas cristianos tenemos una gran esperanza en la conducción del diálogo. Es más, además de las condiciones que tanto estos dos miembros que merecen todo mi respeto y mi apoyo de la Iglesia Católica, quiero decirte que hay un acuerdo del presidente Ortega y de la OEA que debería de estar sobre la mesa del diálogo. Es decir, ahí lo que necesitamos es establecer una agenda con calendarios, fechas exactas. Vamos a revisar el padrón, ok, empecemos a proponer a las personas que de este y de este otro lado puedan formar una comisión. Pero ¿qué debería de discutirse primero? Porque he escuchado en las últimas horas a dirigentes del sector privado decir que quieren incluir en su agenda no solamente aspectos económicos, exoneraciones, el sistema de pensiones, sino institucionalidad, elecciones, Consejo Supremo Electoral, y que eso debería ser hasta lo primero que discutir. Yo creo que el COSEP ahora quiere bastante protagonismo, ¿verdad? Yo creo que muchos se inauguraron en la marcha del lunes. Y fue, creo que como su debut en una sociedad pública. Lo sé de algunos que iban con guardaespaldas y otros con chalecos antibalas, ¿verdad? En esa bendita marcha. Yo lo único que saco de esa marcha es la restitución del derecho básico, fundamental al nicaragüense de tener una sola bandera. Esa es la restitución verdadera y espero que el Día de la Bandera, que está establecido en la Constitución de la República, nos acordemos de salir todos con la bandera de Nicaragua. Pero yo quiero decirte algo más. El COSEP está en su derecho ahora de querer participar porque la economía no puedes separarla de todo el ámbito de la política social, etcétera. Ellos están en su derecho, pero creo que la hoja de ruta la tenés ahí plantada en un documento que tiene un periodo de tiempo de 3 años para cumplirse, que coincide con el 21, con el 2021, fecha en que lógicamente con un proceso electoral creíble, con observación nacional e internacional, con un padrón electoral adecuado donde ya los muertos no voten, donde los ausentes puedan, aquellos que ayudan a mantener al país tengan el derecho de venir a votar o de votar en el exterior y que los resultados te los den a conocer exactos, tal y como vos lo querés, ahí está. Entonces es dentro de la mesa del diálogo que nosotros nos debemos de enrumbar a eso. Yo pienso que, y lo hemos hablado entre los demócratas cristianos, que una cosa que nosotros le hemos hecho en años anteriores, si te recordás cuando las azonadas tremendas que padeció doña Violeta en los años 90, cuando incluso se pedía la intervención de los cascos azules, los demócratas cristianos tuvimos el coraje desde la Asamblea de decir, doña Violeta debe determinar su periodo de gobierno. Cuando se descubrió el problema de los desmanes de corrupción del doctor Alemán y que también pedían la interrupción del periodo, dijimos debe determinar su periodo. Igual lo hicimos con Enrique Bolaño, esta vez no pensamos diferente. Hay que garantizar que la institucionalidad tiene tiempos y espacios. Hay que garantizar que en el 2021 se termina el periodo del presidente Pero Ortega. aquí, aprovechando estas protestas y todo lo que ha ocurrido, algunos sectores empresariales, más a título personal, no como organización, políticos, movimientos sociales dicen, y hasta religiosos, dicen, no, ya el gobierno tiene que renunciar todo y aquí formemos hasta una junta de gobierno ya. Ese es disparate mayúsculo, como el disparate que acabamos de cometer en estos días. Son mezquindades políticas que no te permiten ver con claridad.
Un gobierno no lo metes a un microondas como una sopa Maruchan, 1 minuto y ya está. Entonces, si estamos hablando de institucionalidad, tenemos que aprender a respetarnos. Y una de las cosas que debe de hacerse es el respeto para que este diálogo pueda ir caminando. Y lo traigo a colación, ¿por qué? He recibido 500 mensajes de Trabajemos por la Paz, Amor a Nicaragua. Oíme, en la ramita de olivo la quemamos en Indio Maíz y la palomita de la paz la empezamos a desplumar el 19 de abril. Entonces no es cuestión de venir a decir yo amo Nicaragua, no, trabajemos por la paz. ¿Cómo vamos a trabajar por la paz? Empecemos a crear condiciones que le permitan a la gente que va a ir al diálogo sentirse respaldada, sentirse acuerpada. Yo no digo que las marchas no deben darse, deben de continuar, pero deben de continuar con responsabilidad. Oíme, el evento de ayer pudo haber terminado en una tragedia similar al 22 de enero. La marcha hasta el Chipote. Claro, romper los portones del Chipote, te tenés que atener a las consecuencias. Entonces uno debe de saber hasta dónde los que están dirigiendo esto deben de tener un límite de responsabilidad. No es cuestión de tirar a la gente por tirarla. No, no. Yo recuerdo en diversas situaciones y circunstancias en Nicaragua, estas protestas se tienen que dar, tiene que haber un respeto mutuo. Tenemos que hacer como apropiarnos del lema de esa frase maravillosa de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una equivocación del gobierno estar corriendo personal que fue a la marcha. Y los mandás a la calle, ¿a dónde se van a ir a sentar? A la marcha, a las protestas. Oíme, si estás diciendo que vas a aceptar el derecho del disenso, tenés que respetar a la gente. No tenés por qué estarlo corriendo. Hay cosas mínimas que deben de contribuir a que el inicio del diálogo vaya consolidándose. Otra de las cosas que deberíamos de empezar a pensar, lo hemos hablado con fuerza y lo hemos empezado a discutir, es que de este tema del proceso electoral, y si vos querés garantizarte una institucionalidad, un verdadero Estado de Derecho, una Nicaragua posible, como lo ha señalado año con año el doctor Serrano Caldera, hombre, pensemos que en este diálogo se genere la posibilidad de consultar a la población. ¿Queremos una Asamblea Nacional Constituyente en un periodo de 2 años? Esa podría ser una salida también. Pero factible. ¿Cómo vas a seguir con una constitución que la parchamos nosotros en el 95? Después vino Arnoldo Alemán y le hizo los agujeros y los parches que quiso, en acuerdo y en desacuerdo. Y ya no digamos todos los parches que... Si el único que no la pudo parchar es Enrique Bolaños porque no tenía diputado. Pero ya todo lo que es los parches, las curitas, todos los apósitos que le ha puesto el comandante Ortega, ya no admite más la Constitución. Entonces, ¿qué quisiéramos los nicaragüenses? Si queremos, ahora que reconocemos que hay una reserva moral en la juventud, hombre, dejémosle las herramientas válidas. Y podría ser perfectamente una Asamblea Nacional Constituyente, convocarla después de consultarla, plebiscito. Y no me vengas con el cuento, ay, ¿quién lo va a convocar? Es que tenemos que aceptar dentro de la institucionalidad lo que actualmente está. Si no sabemos aprovechar las oportunidades que este diálogo nos va a dar a los nicaragüenses, yo creo que esta generación debería de irse del país realmente. Permítame, quiero darle pase inmediatamente a preguntas y comentarios de nuestros estimables televidentes esta mañana. Buenos días, Adolfo. Preguntarle a tu invitada si con esta barbarie que ha hecho el gobierno contra los estudiantes es motivo suficiente para que la democracia cristiana rompa su alianza con el Frente. Otro pregunta, buenos días, estimados. Lo que el pueblo quiere: primero, la aclaración de todos los muertos, que se castiguen los culpables. Segundo, acabar con la represión a las marchas y al poder manifestarse y se acaben los paramilitares. Otro televidente pregunta, dice Pastrán, hay policías muertos y también heridos. Le pregunto, ¿cuántos policías muertos y heridos? Infinitamente menos que los muertos y heridos de la comunidad universitaria y pobladores que respaldaron a los estudiantes. Otro televidente dice, en el marco del diálogo nacional es posible tomar acciones para fortalecer las finanzas del INCS con los siguientes acuerdos patrióticos: que el sistema financiero nacional, la banca privada, pague 3% de interés
por los depósitos que el seguro tiene en la banca en vez del 0,75% de interés que en la actualidad paga, que los banqueros paguen 3% extra del impuesto sobre la renta por las ganancias que generan los créditos de consumo, es decir, las tarjetas de crédito, créditos de vehículos, préstamos personales, etcétera, dice un televidente. Otro comenta, ¿por qué plantean ustedes que la actual administración debe terminar su periodo si toda la población quiere o no quiere que continúe en el poder, que gane el país con su propuesta? Otro televidente comenta, ¿piensa usted que la OEA va a ayudar algo en el diálogo nacional si hasta hoy, según ha denunciado los partidos de oposición y la sociedad civil, estos señores han sido complacientes con el gobierno? Otro más, buenos días, pregúntele a doña Azucena qué piensa que el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra, anduvo agitando con la resolución del INSS. Eso fue en su momento la semana pasada. ¿Piensa usted que una asamblea constituyente puede ayudar en esta coyuntura que vivimos los nicaragüenses? ¿Qué aporte o acciones emprenderían ustedes como partido para hacer realidad esa asamblea constituyente? Y uno más, ¿usted cree que después de esto comience la cacería? Buenos días. Otro más, televidente comenta o pregunta esta mañana, ¿cómo está la alianza de su partido con el Frente Sandinista? ¿Aceptan corresponsabilidad? ¿Continúa la alianza? Y dice, después de concluidos estos disturbios públicos suscitados en días recientes, hay que realizar un balance de cómo estos afectaron nuestra actividad económica actual y el clima de inversión, así como el riesgo país que proyectamos ante los organismos internacionales, cuál será el impacto a corto y mediano plazo para nuestras protecciones de crecimiento. Urge tomar acciones conjuntas para minimizar los impactos de los hechos ocurridos, porque de no hacerlo todos perderemos. Saludos. Hay una serie de planteamientos que lógicamente, si te das a la tarea de juntarlos y hacerlos llegar a los actores del diálogo, pueden ser incluidos en los temas. Vale la pena asumirlos. Por ejemplo, de cómo ayudar a restablecer la normalidad de las finanzas del INSS. No es solamente, como decía Bayardo Arce, viendo las malas y las buenas inversiones y el ámbito de la corrupción, que debe de ser también un foco de atención, sino, por ejemplo, reformando leyes, así como recaudar dinero del narcotráfico y se lo das a la Corte Suprema y a no sé quiénes, pues que pase el INSS. Así como los banqueros, ver si el amor por Nicaragua les permite aumentar sus cuotas impositivas de esas ganancias de capital, de los bienes de consumo que estaban señalando, ¿verdad? Y pase al INSS. Subirle el precio a la cerveza, a los cigarros, el guaro. A los yates, al licor, todo eso, ¿verdad? Aunque siempre eso te ha demostrado que el que es amante del licor va a quitar el litro de leche, pero va a tener el licor. Igual que pasa ahora con los celulares. Cualquier cosa puede faltar en la casa menos los 10 pesos de recarga, ¿verdad? Entonces, hay formas de cómo recuperar las finanzas del INSS. Hay que hacer una revisión, porque el problema del INSS no es cierto, como andan diciendo algunos, que empezó en el 90. No. Viene desde la época de Reinaldo Antonio Teffel, en los años 80. Aquí hay que ser responsable en asumir los pecados que hemos venido cometiendo y arrastrando cuando se hizo el Sistema Único de Salud. Entonces, tenemos que, por eso es importante poder reconocer en qué hemos fallado, porque aquí nadie puede tirar la primera piedra. Y eso es una de las bases que debemos de asumir para hacer que este diálogo el diálogo actual pueda caminar. Yo creo que hay inquietudes valiosísimas en todos los mensajes que se presentaron ahí. Eso de las turbas, hombre, la primera vez que me impactó a mí la existencia de las turbas fue en los años 80. Yo creí que después de todo lo que habíamos luchado contra la Nicolasa Sevilla nos iban a volver a dar. Aquí hubo un andá y me va. Aquí hubo destrucción de propiedad pública y privada. Hubo presos, hubo ataques personales. Y en esa época algunos amigos que actualmente son unos opositores durísimos, eran copartícipes de todo esto. Bueno, ¿verdad? yo me acuerdo de muchos de los que hoy son muy demócratas, decían que el que se fuera a la huelga le iban a cortar las manos. El que no brinque es contra.
¿verdad? Entonces, yo creo que aquí... Entonces deberíamos de crear una comisión de la verdad desde más atrás, no solamente... Pero es que hay que dejar al diálogo que emane del diálogo una serie de cosas que tienen que salir. ¿Por qué queremos poner la carreta delante de los bueyes? No funciona así la cosa. Es que vos haces una agenda. Como todos padecemos de Alzheimer, vayamos apuntando. Siempre vas a encontrar, aunque no te inviten a vos, aunque no nos inviten a nosotros, vas a encontrar una persona con hacer llegar una inquietud. Y la iglesia, por más de 2000 años, ha sobrevivido. No creo que no pueda sacarnos de este atolladero. Salimos con doña Violeta, que éramos más chapiobio, y entramos a una recomposición de país. ¿Cómo no vamos a poder salir ahora si hay más facilidades que en los 90? Vos podés estar en la mesa del diálogo y te mandan un chat diciéndote cómo debes de plantear una idea, o si se te olvidó algo te lo recuerdan. Entonces, pero veo y escucho posiciones... Pero déjame terminar la idea. A ver. Eso de las turbas tiene que quedar finalizado con el diálogo. No deben de existir paramilitares en este país. Hay que pacificar Nicaragua. Claro, surge del diálogo. Pero escucho posiciones de diferentes lados, los políticos escalando la situación diciendo salgamos ya del gobierno. Y ahora escucho otros sectores económicos planteando asuntos de institucionalidad y gobernabilidad, y el tema del INCS, que es el que originó esta protesta, va quedando relegado. Y el INCS urge, porque de aquí a diciembre no va a haber para pagar pensiones. ¿Qué me decía a mí que estoy empezando mi proceso de jubilación? Aquí me voy a quedar chupando el dedo, ¿verdad? Entonces, no, esto con seriedad. Lo del INCS no se puede soslayar. Lo del INCS tiene que estar presente. El problema es que nos han venido quitando tanto que ahora quisiéramos que nos lo devuelvan en la misma forma. Raspo mi petición y ¡puf!, me cae todo. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Yo creo que las demandas por eso deben de ser vinculantes. Se tiene que reformar la ley tal, tiene que ir a la Asamblea Nacional, así como hacen ahora, ¿verdad? Con carácter de urgencia, sin mayor trámite. Esto sale de aquí para poder ser aprobado. Porque es lógico que la gente tenga temor y que te digan que el diálogo va a ser como un chicle, que lo va a ir estirando y estirando y estirando hasta llegar al 2021. Pero si de este lado del diálogo nos avivamos y sabemos aprovechar cada oportunidad que el diálogo nos puede dar, yo creo que vamos a acorralar al gobierno. Porque vuelvo a repetirte, aquí hay gente valiosísima. Hay un señor, Manuel Israel Ruiz. Israel Ruiz. Ese señor conoce dónde está el punto, la coma, las comillas, todo de cada artículo de las leyes del Seguro Social. La Edad Calleja, que dejó con un superávit al seguro, hombre, deberían de ser invitados a trabajar y ser ofertores de ideas, de cómo encontrar caminos. El comandante Bayardo Arce, en unas declaraciones que le dio a Univisión y que las transmitimos aquí el día de ayer, él decía, el problema del INCS no es los gastos administrativos ni dónde están las inversiones, porque las inversiones ahí están y eso se recupera para el INCS. Son las pensiones mínimas reducidas, que le hizo una carga económica al seguro porque el gobierno creyó que era de justicia social atender a ese sector de nicaragüense, lo mismo que las pensiones de las víctimas de guerra. Entonces, ¿cómo hacer? ¿De dónde sacar la plata para darle el suficiente dinero al Seguro Social para seguir haciendo esa justicia social? Ese es el kit del asunto. Bueno, hay partidas en el presupuesto de la República que las podés minimizar y pasarlas al Seguro Social para cubrir eso. ¿Para qué quieren 400,000 pesos cada uno de los diputados? Para hacer obras sociales. Obras sociales familiares serán. No, eso dice... Bueno, pues yo también tengo derecho a especular. Hay libertad de expresión en este país. Dice la Edad Calleja, en su momento lo dijo, que no sé si esa deuda ha sido honrada, que en aquella época que ella administró el seguro, los empresarios debían más de 600 millones. 1.000 millones de dólares. Bueno, pues entonces empecemos a hacer arreglos de pago. Yo le debo al Seguro Social, permítanme hacer un arreglo de pago a lo Paya Sosa de 10 pesos por mes, pero pagar. O sea que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Bayardo. Y te vuelvo a repetir, a ver, si vos estás en el gobierno,
Si sos alcalde y fuiste vicepresidente de la República, ¿por qué vas a recibir 2 salarios? ¿Para qué queremos tanto dinero a los ex vicepresidentes, que son diputados? No, vamos, acortemos. No es que nos morimos de amor por Nicaragua. Eso es una forma de mostrarlo, un verdadero desprendimiento para el bien común. Aquí está mi blon. Entonces yo creo que debemos de ser más serios en esto, ¿verdad? Permítanme, tengo más preguntas y comentarios de los televidentes. Buenos días, ¿será posible destituir la directiva del INSS y que los empresarios y trabajadores puedan nombrar a personas que defiendan nuestros intereses? Otro televidente comenta o pregunta, pienso que como buenos nicaragüenses debemos ser responsables de nosotros mismos, actuemos con sensatez y no sigamos echándole más leña al fuego, esperemos y confiemos en Dios que el diálogo sea fructífero para todos. Otro televidente dice, buenos días, el señor Bosco Matamoros dice que el COSEP, por su complicidad con el gobierno, no debe participar en el diálogo y otros países como Chile y otros deben de participar en el diálogo. ¿Qué opinan ustedes? Otro televidente dice, el diálogo y la guerra civil son 2 caras de la misma moneda. Para usted, ¿cuál es la alternativa que tenemos al diálogo? Monseñor Báez dice que el diálogo nacional es un riesgo, puede ser una estrategia del gobierno para volver a lo de siempre, a lo mejor no se logra nada, pero los obispos quieren correr o quieren la verdad y correr el riesgo. Otro televidente comenta, señora Ferrey, ¿quién garantizará el cumplimiento de los acuerdos a que se lleguen en el supuesto diálogo? Y uno más, buenos días, quiero agregar que la lucha del 19 de abril no fue ningún disparate, como la señora dice, quienes levantaron sus armas contra el pueblo. ¿Cómo explican solo un oficial muerto y muchos estudiantes muertos? Quisiera ver que le maltaran a un hijo a su presidente, a ver si aún así hablaría de disparate. Y uno más, buenos días, considero que el diálogo es esencial para estabilizar el país, pero se debe respetar el periodo del actual gobierno para ser democráticos. Y el MRS, con su gran poder de manipulación en todos los niveles de la sociedad, no quieren ningún diálogo, están interesados siempre en la destrucción y el retroceso económico. ¿Cree usted que Monseñor Báez le dobla el brazo o le doble el brazo al presidente? Gracias por sus preguntas y comentarios. En el ámbito de lo que podrían garantizar, creo que el general en retiro, Humberto Ortega, había mencionado de inicio en la promoción que hizo del establecimiento de un diálogo nacional al cardenal Brenes y al nuncio apostólico. Yo creo que el gobierno de Nicaragua debería o debió de ayer para hoy invitar a Almagro, porque aunque te digan ahora que es blandengue, yo leí las declaraciones de Almagro y señala de asesinatos lo ocurrido con los estudiantes nicaragüenses. O sea que una persona que se atreve a hacer ese señalamiento, pues no es tan blandengue como se cree, ¿no? Y además debe de garantizarse. Yo he visto, apartando las similitudes o las comparaciones, la situación de Venezuela, han habido expresidentes de la República que se han interesado en el tema. En el proceso de Esquipula, nosotros tuvimos que concurrir a Joao Baena Suárez de la OEA, Schoenberg de la Democracia Cristiana Alemana, que nos respaldaba a nosotros en la participación del directorio de la Contra, y lógicamente en ese momento estaba el cardenal y Monseñor Carlos Santi, que era obispo de Matagalpa. Y es cierto, no se llegaron a cumplir todos los acuerdos de Esquipula, se iniciaron. Ahí tenemos a uno de los promotores de Esquipula, creador de Esquipula, buen amigo de Nicaragua y del gobierno de Nicaragua, Vinicio Cerezo, que podríamos perfectamente invitarlo y ser como un garante, porque él está trabajando en la integración centroamericana. Entonces podría, ¿no?, la estabilidad de Nicaragua también afectar el resto de países. Esto no solamente es del interés nuestro, sino también de la región. Entonces yo creo que la búsqueda de cómo garantizar y sobre todo el acuerdo de que debe de ser vinculante de inmediato con la reforma o la elaboración de nuevas leyes para que el pueblo de Nicaragua lo sienta que va caminando bien. El diálogo, como todo, no es moneda de oro. Hay quienes se van a oponer porque entonces se nos termina la participación. Y hay quienes lo van a fortalecer buscando realmente
una ruta, una guía, un camino que nos pueda llevar a recuperar la estabilidad, la credibilidad que hemos perdido en estos días. Dos cosas, he escuchado a algunas personas en las redes y en declaraciones a los medios decir o hablar de la posibilidad de ir a una guerra. Pero esos que hablan de la guerra nunca vivieron en Nicaragua en los años 80. Primero. Segundo, no somos capaces los nicaragüenses de ponernos de acuerdo en este momento para llamar a gobiernos extranjeros a que vengan a ponernos en orden como ocurrió con las intervenciones de los Estados Unidos. Yo creo que deberíamos a esta altura del partido, con toda la experiencia, la historia que hemos vivido, tener esa capacidad, que pasa lógicamente por confiar entre nosotros mismos, porque aquí lo que nos ha destruido es la desconfianza. Vos presentás una idea y de repente, en vez de buscar el consenso o el acuerdo en el desacuerdo, te destruyen. Y cuando no te pueden destruir con un argumento político, te destruyen en lo personal. Y creo que eso también lo debemos de evitar, ¿verdad? Aquí debemos de respetar y de llamar a las cosas por su nombre. Y yo creo que cuando me expresé como disparate político, me referí a la actitud asumida, porque no quise llamarla de otra forma porque estoy en este programa. Pero esa barbarie de esa represión policial nunca se vio haber dado. A eso me refería yo en ese momento. Y para las personas que me han estado mandando mensajes, yo he dicho de los muertos que han habido en este día. No he especificado solamente los estudiantes. Yo reconozco a los policías y me pregunto, ¿por qué una policía gozó de todos los honores que le hicieron y los otros policías no? Entonces, no solamente aquí estamos discriminando también. Fueron 2 policías los que fallecieron. Sí, pero una ha sido más... no, los 2 recibieron honores. Publicitada en los medios, ¿verdad? No sé si una, pero yo sé que fueron 2. Y es eso, que de acuerdo a las reglas internas de la policía. Por eso mismo, ¿verdad? Pero aquí nos queremos agarrar de cosas minúsculas, cuando el tema más importante es otro. ¿Cómo contribuimos nosotros? Que estamos queriendo de un sector ser como caballos cocheros, solo queremos ver lo que nos están diciendo y no queremos la amplitud del bosque para que no se nos pierda nada en el horizonte y poder dejar una Nicaragua posible para estos que vienen arriesgando su vida y vienen defendiendo sus derechos para una Nicaragua mejor. Usted decía de que hay que respetar, si somos democráticos, hay que respetar la democracia y la institucionalidad y que este gobierno termine su periodo hasta el año 2021. Ustedes, en los años 80, cuando usted estuvo en la contra, le tocó negociar con los sandinistas, con el gobierno de entonces, que era presidido por el mismo actual presidente de la República. Ustedes han podido dialogar con el presidente durante todos estos últimos 10 años, aun cuando estuvo Daniel Ortega en la oposición. Daniel Ortega tiene la capacidad de llegar a un buen arreglo en un diálogo nacional. ¿Le ve usted liderazgo para eso al presidente? Voluntad sobre todo. Yo creo que la sorpresa de estos días no solamente ha sido la crueldad policial, sino el guardarse el presidente esa capacidad que él tiene. Y lógicamente cuando la gente te dice que debe de renunciar, pienso yo que viene a la memoria la decisión inteligente, audaz, que tuvo en los años 80, al inicio de los 90, con Esquipula, de decir, me acorto el periodo para que esto pueda tener. Pero eso fue algo que surgía de la necesidad de terminar con una guerra civil. En este momento debemos evitar eso. Y debe el presidente volver a hacer uso de sus habilidades, de su capacidad como estadista para enderezar el rumbo de este país. Yo creo que la plena estabilidad de Nicaragua va a depender de esa voluntad política.
y a la Iglesia Católica mi respeto, mi agradecimiento, la disposición de todos nosotros de colaborar en lo que sea posible y el ánimo de dar el paso para sentarse en la primer mesa de negociación. Tengo más preguntas y comentarios de los estimables televidentes esta mañana que tienen saturado el WhatsApp. Buenos días, pregúntale a la señora Ferrey el por qué no regresan los reales cuando una persona se pasa de las 750 cotizaciones cuando uno se jubila. Otro televidente dice, ¿cree usted, licenciada Ferrey Pastrán, que Bosco Matamoros tiene autoridad para demeritar al COSEP? ¿Cuál ha sido el aporte de Matamoros a la patria? Bueno, aquí nadie debería de descalificar a nadie. Debemos de aprender que Nicaragua debe de arreglar nuestros problemas internos, debemos ser maduros, no hay que estar llamando a nadie de afuera, dice otro televidente. Buen día, dado que piden se investiguen las muertes, también incluyan a los muertos sandinistas y los de la policía, ya que estos no murieron por golpes o tiros de flores. Otro televidente comenta, ayer estuve en la marcha El Chipote y fue pacífica. Otro televidente dice, no hay duda de que hay una gran manipulación en este caso, las redes sociales han sido usadas irresponsablemente, una mentira a tiempo equivale a un montón de muertos, aquí ha habido mano pachona. Ambos lados. De ambos lados. Las turbas han sido contratadas por el mismo gobierno, el saqueo y violencia fue propiciado por la Policía Nacional, dice otro televidente. Otro comenta, buenos días, estimadísimos y estimadísima comandante, usted fue comandante, diputada, recuerde por favor que no es asunto de links, lo que la joven derecha quiere arreglar es votar y eliminar al gobierno actual por la vía violenta. ¿Por qué por la vía cívica no han podido? Otro televidente dice, pedir al INS el listado de las empresas que por año han retenido cuotas del seguro y no las pagan al INS y tienen millones de córdobas pendientes de pago, entre ellos universidades privadas que se han unido y en algunos casos impulsado solapadamente y apoyado logísticamente el caos. Se arrechan si les proponen plan de pago, dice un televidente. Saludos, el gran problema, como sandinista lo digo, fue el derroche que se destapó. Si eso no hubiera pasado, les aseguro que las reformas pasarían como han pasado otras reformas y leyes. Mire, ¿será que en el diálogo van a dialogar los jóvenes que murieron defendiendo nuestra patria? No, nadie quiere dialogar, lo que queremos fuera a Ortega. Y otro televidente dice, últimamente se han incautado millones de dólares a los narcos, nunca se ha sabido a dónde va este dinero, de ahí se puede tomar una parte para el INS. Hola, buenos días, mi opinión no es como político ni poniéndome bandera de ningún partido, simplemente como nicaragüense, lo del INS sí es sobrepoblación administrativa y megasalario, y no solo el INS, sino también muchas cosas más, que el pueblo ya se dio cuenta que el gobierno no se confunda por estar quieto y no hacer nada, son dos cosas distintas. Muchas gracias a los estimables televidentes por sus comentarios. Hay cientos de inquietudes, Pastrán, y a medida que el diálogo avance, bendito Dios, que existen todos estos mecanismos para ir y hacer llegar a los actores en las diferentes mesas, que ojalá el sector mujer, veamos que en esas mesas también está la mano de nosotras las mujeres para coadyuvar a un equilibrio fundamental en ese tipo de negociaciones. Yo sigo insistiendo en que hay un acuerdo electoral para las reformas electorales. Es decir, no necesitamos más acuerdos, ya está el de la OEA. Y tenés una serie de demandas que presentaron los señores obispos desde hace mucho rato, donde está reflejado todas las necesidades, la angustia del pueblo nicaragüense. Hay suficiente elemento para empezar a negociar. Yo estoy de acuerdo con vos, nadie debe estar descalificando a nadie. Si estás pidiendo libertad de expresión, hombre, aprendamos a respetar, pues. Si Bosco Matamoros, esa es su opinión, yo la respeto. Yo puedo pensar de otra forma y él me va a respetar a mí. Además, quiero decirles que Bosco se ha aportado mucho. Bosco fue el vocero nuestro en la década de los 80, durante la guerra civil que vivimos, que bajo ningún punto de vista debe volver a repetirse en Nicaragua. Cuando nosotros hablamos de los muertos, no hay que estar insistiendo en que hacemos diferencia entre estudiantes y policías. Los muertos son nuestros muertos, son ciudadanos nicaragüenses que obedeciendo órdenes en un caso y defendiendo sus derechos en otro, perdieron la vida.
Quiero hacer una reflexión acerca de todo esto, y es que ustedes han visto a lo largo del 90 hasta nuestros días cómo el presidente Ortega tuvo la capacidad de, se reconcilió con la iglesia, se reconcilió con el sector privado, se reconcilió con los partidos de oposición, los más acérrimos enemigos, incluso ustedes que estuvieron en la contra, pudieron sentarse a dialogar con el gobierno, con el sandinismo, desde la oposición y después desde el gobierno. Lo que quiero decir con eso es que sí tenemos en nuestras dirigentes políticos, económicos y sociales la capacidad de volvernos a sentar a la mesa, de pedir disculpas si hicimos una cosa indebida y hasta pedir perdón. Si cometiste delito, porque hay que reconocer que hemos cometido delito, que lo hemos venido a querer disfrazar de errores. Eso no es así. Entonces, si en los años 90, recordad que nosotros invitamos al gobierno de Venezuela y se vino a hacer un seguimiento y una investigación sobre el asesinato de Jean Paul Jenny. Después vino la Interpol y nos ayudó con el asesinato de Enrique Bermúdez. Y se hicieron las investigaciones. ¿Por qué no se va a poder abrir nuevamente? Nosotros ahora ya tenemos técnicas, tenemos personal capacitado. Creemos que lo que hay que respetar y promover es la autonomía individual, la autonomía de la institución para que pueda responderle al nicaragüense como debe de responder. Esa es una de las cosas que tiene que surgir también del diálogo. Impulsar un proceso de reconciliación nacional, porque yo creía que estábamos reconciliados en Nicaragua. Y lo que he visto desde la semana pasada hasta nuestros días, hasta este día, es que en realidad no estábamos reconciliados. Pero es que fue una reconciliación pegada con saliva, ¿me entiendes? Ni siquiera con resistol, con saliva. Porque cuando vos llegás y empezás a excluir y empezás a beneficiar solo a un sector y dejas al otro, entonces ya la reconciliación te viene fallando. Esto ha sido un cúmulo, ¿verdad?, de exclusiones, de impedimentos, de mejorar tu calidad de vida, de cerrar puertas a una serie de personas que quieren trabajar en el país, y eso vino acumulándose. Y como dice la canción de los Mejía Godoy, el 19 de abril un gigante que despertó, nos sobrepasó a todos, nos dejó consternados, todavía no hemos logrado entender el fenómeno que nos ha sobrepasado. Yo creo que es tiempo de ponerle punto suspensivo a esta situación. En toda crisis siempre hay una oportunidad para terminar. Claro. ¿El diálogo es una oportunidad? Por supuesto. La convocatoria para la creación de una nueva Constitución de la República con la participación de todos los que se sientan en la capacidad de asumir esa responsabilidad, la convocatoria a un proceso electoral como lo hemos venido demandando los nicaragüenses, tiene que ser una realidad en el país, tiene que surgir de estas mesas de diálogo. Y ahí vamos a decirle adiós, presidente, adiós, Rosario, con mucho gusto, con mucho amor, porque no todo lo que han hecho, bueno, la embarraron ahorita, pero hay muchas cosas que el país le tiene que reconocer. Así como se reconocen las cosas buenas que hizo doña Violeta, las pocas buenas que hizo Alemán y las que hizo Bolaño. Si la historia es para eso, ¿verdad? Para entender que debemos de hacer de la tolerancia en este momento una virtud cotidiana. A Susana Ferrey, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nosotros tenemos que irnos. Estimables televidentes, muchas gracias por haber participado. Nos veremos mañana. Que tengan un buen día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.